Dos vidas distintas, los mismos rumores. Can Yaman acelera su fama internacional, mientras Demet Özdemir triunfa en Turquía, pero el pasado y los susurros persisten. Can Yaman está involucrado en producciones como Sandokan y El Turco, que lo llevan a grabar en locaciones extranjeras, mientras Demet mantiene su ritmo en producciones turcas exitosas y con proyectos musicales que conectan con su audiencia local. Wikipedia. El público lo sigue vinculando, los tabloides no dejan de especular sobre posibles regresos o reconciliaciones, y las redes sociales hierven de mensajes nostálgicos. Que vivan en ciudades distintas no ha detenido que cada entrevista o aparición de uno se convierta en excusa para mencionar al otro. El desgaste emocional parece inevitable, porque cuando la fama y la distancia se mezclan, también lo hacen las expectativas. Can Yaman últimamente ha dejado claro que su enfoque profesional lo obliga a trasladarse. Los rodajes largos en Italia y otras partes de Europa, según informan fuentes cercanas, lo tienen lejos del entorno familiar, lejos de espacios que Demet habita cotidianamente. Wikipedia. Demet, por su parte, ha aceptado roles en series y películas que la mantienen arraigada en Turquía, lo que le da visibilidad constante allí. Wikipedia. Esa dualidad, él expandiéndose al extranjero, ella consolidándose en lo local, dibuja dos trayectorias paralelas que el público observa con mezcla de admiración y curiosidad. El rumor de reconciliación no surge solo de los medios, sino también de los fans, que tratan de unir fragmentos de entrevistas, gestos y coincidencias. Algunos dicen que Can ha hecho declaraciones ambiguas que podrían interpretarse como una puerta abierta. Otros creen que sus palabras siempre fueron cuidadas, evitando dar alas a especulaciones. Evitando dar alas a especulaciones. Esa cautela no ha logrado acallar las especulaciones, sino mantenerlas vivas. En redes, cada aparición de Can Yaman con un look elegante, cada post en Instagram tras su regreso en 2025, cada participación pública fortalece el rumor de que aún tiene el recuerdo de lo que vivió con Demet. Can Yaman 4childrens.com. Demet, consciente del efecto que genera su popularidad, ha respondido con discreción, más talento, más canciones, más presencia artística, pero poca declaración personal respecto a su vínculo con Can. Wikipedia. Esa estrategia de prudencia parece servirle. Mantiene respeto de parte de quienes valoran su carrera, aunque no evita que se le pregunte siempre lo mismo. Pregunta sobre si hay películas juntos en camino, si volverán a protagonizar una novela, si su química aún existe fuera de cámaras. En reuniones de fans o entrevistas, las preguntas reaparecen como si nunca hubiesen sido contestadas del todo. Medios internacionales ya lo ven como un fenómeno modelo. Él construye una carrera internacional. Ella fortalece su marca local. Ambos se benefician del eco que produce la vinculación pública constante. Cualquier fotografía antigua se retoma, cualquier saludo en redes sociales se vuelve noticia. Aunque ninguno de los dos afirme ni desmienta una reconciliación, el público ya parece haber elegido creer en esa posibilidad. Para algunos, la separación geográfica es solo un obstáculo logístico, no emocional. Para otros, es evidencia de que cada uno sigue por caminos distintos. Pero, esa dicotomía es justamente lo que alimenta el interés. La narrativa de dos caminos que siguen conectados por los rumores vende, conmueve, divide. Detrás de cámaras, fuentes no oficiales cuentan que Can Yaman estudia ofertas de series en España y Latinoamérica, y que esas decisiones suponen no solo retos profesionales, sino también personales. Vivir lejos, adaptarse a culturas distintas, lidiar con una prensa que espera de él lo escandaloso. ¿O no? Demet, dicen quienes la conocen, se muestra fuerte en su rutina turca. Ensayos, grabaciones, conciertos, apariciones, premios. Esa diferencia de estilo de vida, de exposición, de tiempo fuera de casa, parece causar tensión no solo en los fans que esperan noticias románticas, sino hasta entre quienes valoran su arte por separado, sin querer mezclar vida privada. El costo de la fama, cuando cada paso se observa, parece mayor que el de muchos escenarios.
Se especula también que los productores turcos sienten la presión de elegir entre él o ella, dependiendo del proyecto, del mercado al que apuntan. Si la serie va para el extranjero, Can suele estar en ventaja. Si es para el mercado turco profundo, Demet es un nombre que vende. Esa competencia no declarada no ha generado enfrentamientos públicos, pero es un componente silencioso en la historia. Ambos saben que su marca personal depende tanto del talento como de lo que su imagen evoca cuando se les asocia juntos. A veces la pregunta ya no es si trabajarán juntos, sino cuándo aceptarán que hablar del otro también potencia su fama individual. La prensa turca y medio internacional ha retomado recientemente algunas entrevistas antiguas de Can sobre Erken Sikus o sobre su relación de trabajo con Demet, para alimentar titulares que insinúan que él extraña esos tiempos. Demet, por su parte, ha hablado en otros contextos de lo que significa crecer profesionalmente, de lo que implica ser actriz y cantante, de cómo estas experiencias la fortalecen. Esa narrativa de crecimiento contrasta con los rumores, creando una imagen de mujer independiente, artista completa. Algunos opinan que esa independencia ha sido también una barrera para las reconciliaciones románticas, si es que alguna vez hubo algo más que amistad o química artística. Fans envían mensajes, hashtags, montajes, memes, videos comparativos, escenas de Can con Demet, escenas individuales, especulan si siguen hablándose, si hay molestia, si hay nostalgia. El fenómeno fan pervive como fuerza impulsora del rumor. Cada vez que Can publica una foto desde Italia, cada vez que Demet lanza una canción en Turquía, los seguidores comentan, ¿y Demet? ¿Y Can? Como si ambos siguieran en un diálogo invisible. ¿Y qué pueden? Esa conversación digital no muere, se regenera con cada tweet, cada story, cada publicación efímera que alguien captura. No hay confirmaciones oficiales recientes de que haya romance o reconciliación entre ellos. Can Yaman no ha declarado públicamente que extraña una relación amorosa con Demet. Demet tampoco ha dicho que haya pasado algo romántico recientemente con él. Eso no impide que los medios exijan declaraciones, que los paparazzi busquen encuentros fortuitos, que los blogs fotográficos capturen instantes y los interpreten como señales. Esa ausencia de declaraciones claras genera más especulación que si hubiesen dicho algo concreto. Cuando el silencio pesa, cada gesto adquiere 3 significados. Expertos en cultura pop comentan que esta historia ilustra cómo la fama, la distancia y el lenguaje mediático pueden crear narrativas más poderosas que los hechos reales. No importa si lo que une o separa a Can y Demet es lo artístico, lo personal o lo rumoroso. Importa lo que la gente siente, lo que quiere creer. Y lo que la gente quiere creer, moldea su imagen pública, moldea contratos, expectativas, fandom. En este sentido, la relación entre ellos se convierte en un espejo de los sueños y fantasías de sus seguidores. Algunos críticos sostienen que esta insistencia en mezclar vida personal y carrera puede ser agotadora para ambos. Que los rumores permanentes, las preguntas constantes, las falsas expectativas pueden restarle paz a la creatividad. Que quizá Demet quiere simplemente que su arte hable por sí mismo, y que Can prefiera que su reputación internacional no dependa de los susurros románticos. Esa tensión tácita entre lo que se quiere decir y lo que se quiere callar puede pesar más que los escenarios más exigentes. Personas cercanas a ambos comentan que si bien hay respeto mutuo, no hay señales claras de que estén interesados en revivir algo sentimental. Que puede que simplemente haya nostalgia artística, compañerismo y admiración, que muchas veces un abrazo en el set, una entrevista compartida o una mirada son tomadas por los ojos del público como algo más de lo que son, que la línea entre amistad cercana y rumor amoroso se vuelve borrosa bajo los reflectores. Mientras tanto, los fans se mantienen creativos. Algunos han creado vídeos que fusionan escenas pasadas de Erken Sikus con tomas actuales de ambos. Otros organizan hashtags que se vuelven virales cada vez que Can anuncia un proyecto. Un proyecto. Esos seguidores parecen encontrar consuelo en la idea de que tal vez alguna conversación pendiente exista, aunque solo sea para confesar cuánto resonó ese pasado. Y aunque muchos esperan algo, otros ya aprecian
que lo que hay ahora sea éxito profesional compartido, aunque a distancia. Can Yaman, por su parte, ha demostrado que su ambición lo impulsa lejos, aceptar papeles internacionales, buscar producciones más grandes, filmar fuera de Turquía. Esa estrategia no solo amplía su audiencia, sino también su cartera profesional. Pero con cada proyecto en el extranjero, aparece también la nostalgia de los seguidores que lo aman por lo que fue junto a Demet. Esa nostalgia es poderosa, muchas veces más que cualquier crítica. Y para quienes lo ven desde afuera, Can parece estar construyendo su legado lejos de su tierra, pero no lejos de lo que el público espera de él. Demet Özdemir, inmersa en su país, ha también explorado otros caminos. Cantar, actuaciones, premios, participan en festivales internacionales de cine y música. Esa combinación de lo local con lo global ha hecho que ella no dependa de comparaciones románticas, aunque siempre existan. Sus logros recientes, como la película Cinderin Düğünü, su popularidad creciente como actriz y cantante, le otorgan poder de marca propia. Ella responde a los rumores con trabajo, presencia escénica, creatividad, orate. Y muchos fans opinan que ella ha transformado los rumores en motivación artística, en mostrar que cada paso suyo vale igual, con o sin él. Periodistas señalan que Can Yaman podría regresar a producciones turcas pronto, pero no necesariamente junto a Demet. Que el deseo público existe, la expectativa también, pero que lo artístico suele dictar los términos. ¿Qué? Wow. Si un guión lo requiere, quizá haya colaboración en el futuro, pero hoy parece que cada uno construye aparte. Y eso no resta admiradores, sino que añade intriga. Verán encuentros profesionales, quizá entrevistas cruzadas, quizás convivencias en galas, pero no aún una declaración de afecto pública que rompa el silencio. La gente comenta, vibra, espera, punto. Rumores que se convierten en hashtags, que se vuelven memes, que abren debates en cafés, en redes sociales, en programas de farándula. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo una narrativa pública inacabada. Cada gesto, cada proyecto, cada paso se convierte en parte de una historia que mezcla admiración, nostalgia y esperanza. Y eso, al final, es lo que muchos siguen buscando. No solo confirmar amores pasados o presentes, sino ser parte de algo que mueve emociones. En los próximos meses se espera que haya novedades, nuevos personajes, nuevas producciones, nuevas canciones. Can con su enfoque internacional, Demet con su pulso en Turquía. Quizá el rumor de una reconciliación se desvanezca, quizá resurja con fuerza. Lo que parece cierto es que los nombres seguirán entrelazados. Porque en el mundo del espectáculo, a veces lo que separa lo profesional de lo personal es apenas una interpretación pública. Y esas interpretaciones muchas veces son las más poderosas,